días a todas y todos. La Facultad de Derecho, a nombre de nuestra directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, y nuestra jefa de división, la doctora Irene Emilia Trejo Hernández, les da la más cordial bienvenida a esta conferencia intitulada La reforma a la ley aduanera y sus implicaciones, a cargo de nuestro gran académico, el doctor Juan Rabindrana Cisneros García, docente de la Facultad de Derecho, también del SUA. Tenemos la destacada participación del agente aduanal Felipe Miguel González Jaimes, quien es expresidente de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales. Es licenciado en Derecho por la Unitec Ciudad de México y cuenta con 2 maestrías, una en Derecho y la otra en Comercio Exterior por el CUEC. También tenemos la brillante participación del doctor Javier Miranda Villalobos, quien es director jurídico de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana. Él es doctor en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior, egresado de esta Facultad de Derecho de la UNAM. Les pido a todos, les brinden un fuerte aplauso, por favor. Para comenzar, le cedo la palabra al doctor Juan Cisneros. Gracias, amigo. Gracias, maestro, por la presentación. Primero que nada, agradezco a nuestra directora de la Facultad de Derecho, la doctora Sonia Venegas, por la oportunidad de poder utilizar este auditorio. Por supuesto, a la directora del SUA, la doctora Irene Emilia Trejo, que le doy mi gratitud por esta oportunidad. Y agradezco también a mi querido amigo Felipe Miguel González, expresidente de la CLA, y a mi amigo Javier Miranda, el doctor, también de la CAREN, ¿verdad? Director jurídico, para comentar sobre este tema que es muy preocupante, que es precisamente el tema de la reforma a la ley aduanera, ¿no? Es una reforma bastante amplia que involucra muchísimos artículos y que por supuesto es foco ahorita de mucha preocupación por parte del comercio exterior. Como sabemos, el comercio exterior de nuestro país pues, representa un porcentaje muy importante del PIB, ¿verdad? Y la preocupación que se tiene ahorita es en el tema precisamente de qué va a pasar con este tema de la reforma. Entonces, para empezar, voy a explicar de una manera muy breve cuáles son los aspectos más importantes de la reforma de la ley, para después dar la intervención a los maestros, al doctor, para el efecto de que nos platiquen un poquito de las implicaciones, ¿verdad?, que tendría la aplicación de esta reforma. Como sabemos, nuestra ley aduanera es del año de 1995, entró en vigor en el año de 1996. Tiene 9 títulos. Trae la parte de disposiciones generales, control de aduana en el despacho, el título 3, contribuciones, cuotas compensatorias y demás regulaciones y restricciones no arancelarias, regímenes aduaneros, franja y región fronteriza, atribuciones del Poder Ejecutivo Federal y de las autoridades fiscales, ahí es donde vienen los PAMA, los PAMITAS y todo esto. Hay un título que habla de los agentes aduanales, agencias aduanales y dictaminadores aduaneros. El título 8, que también se reforma, habla de infracciones y sanciones, que es la parte también muy preocupante. Y los recursos administrativos, que sabemos que la ley aduanera nos habla del recurso de revocación y del juicio contencioso como el medio ordinario de defensa, cuando ya hay una resolución a un procedimiento aduanero. Ya acercándonos un poquito más a cómo se cuenta distribuida esta ley, vamos a ver que en el título primero habla del ámbito de aplicación, nos habla de que la ley aduanera, junto con la ley de comercio exterior y la ley de los impuestos generales de importación y de exportación, son las normas pues, que regulan, ¿no?, digamos así, de una manera muy puntual la entrada y salida de las mercancías al territorio nacional. Nos habla de que el Código Fiscal de la Federación es el dispositivo que se aplica de manera supletoria, ¿verdad?, a la ley, y el tema de quiénes son las personas que son los responsables directos por la entrada y salida de mercancías al territorio nacional. Este primer título también nos habla, trae un glosario en el artículo 2, muy importante, porque de ahí nos va dando las definiciones de qué es mercancía, qué es autoridad aduanera. Yo hubiera pensado que le iban a meter ahí la parte de aduanas, ¿no?, que precisamente no estaba reconocida en la ley, algo curioso, ¿no? Se emitió el reglamento interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México, pero la ley no se había modificado. Entonces, no había un reconocimiento expreso a lo que es la Agencia Nacional de Aduanas de México como autoridad aduanera. Por ahí hubo una resolución de un colegiado que declaró inconstitucional precisamente el reglamento,
porque modifica la ley del SAT. Dice, y un reglamento no puede modificar una ley. Después lo revisó la Corte y dijo, no, sí se puede. ¿No? Sí se puede. En esos casos sí se puede, ¿no? Como que ahí empezó ya la disputa con el tema del Poder Judicial y dijo, mira, no vamos a meter en broncas, mejor un reglamento sí puede modificar una ley, ¿no? Entonces, fue una cosa ahí medio curiosa. El tema de las notificaciones, eso no lo tocaron, pero sabemos que las notificaciones, cuando se utiliza el sistema electrónico aduanero, se tiene que hacer la notificación a través de ese sistema. Sin embargo, hoy en día aduanas no lo está haciendo a través de la notificación personal, ¿no? Aplicando el Código Fiscal de la Federación. La reforma también dice que sí se puede ahora, ¿no? Porque eso era motivo de mucha impugnación por parte de nosotros. Digo, yo soy abogado litigante desde hace 32 años, ¿no? He tenido la oportunidad de estar 4 veces en aduanas, fíjense lo que es la vida, ¿no? Egresado de la facultad, entrando a la maestría, me invitan a trabajar a aduanas y yo no había cruzado la materia de derecho aduanero, ¿no? Pero bueno, no había, no, sí había, ¿cómo no? Pero no la quise tomar. Dije, ¿y eso para qué? Es como para vivir en la frontera, ¿no? En Manzanillo, en Veracruz. No sé, ¿yo por qué quiero eso? Y no la tomé. Y miren, a los 2, 3, 4 meses que había salido, ya estaba trabajando yo en aduanas, ¿no? Ese es el problema que luego tenemos de que no hay una conexión, ¿no? Entre la parte académica y la parte de gobierno, ¿no? Y sobre todo que no se toma en cuenta una especialización en esa naturaleza. Hoy en día, por supuesto que hay especialistas, que hay maestros, que hay doctores en temas de aduanas, y la verdad es que hay una desvinculación muy grande con el sector público, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte, y con nuestra querida facultad, yo creo que los abogados tenemos que tomarnos muy en cuenta esta materia, que es muy importante, sobre todo para el desarrollo económico de nuestro país. En el título 2 habla de control de aduana del despacho. Aquí tiene que ver que las mercancías se introducen por las aduanas, ¿no? Tenemos 50 aduanas, se puede autorizar de acuerdo al tipo de mercancía la entrada por lugar no autorizado, que eso también se está endureciendo. El depósito ante la aduana, que se usa mucho y es muy complicado, sobre todo en puertos, en aeropuertos, ¿no? Cuando llega un barco y baja un contenedor, regularmente lo ponen en un recinto fiscalizado, y ahí es donde empieza el viacrucis, ¿no? El tema de, pues, que te lo posicionen para que lo puedas revisar, ¿no? El agente aduanal, para que pueda haber esa maniobra, pues se pueda presentar al despacho y se pueda importar, ¿no? Entonces ahí tenemos una saturación muy importante en los puertos. Este título 2 también nos habla del despacho de mercancías, cómo se lleva a cabo el despacho. El documento idóneo, pues, es el pedimento, ¿verdad? Aunque hay otros tipos de documentos que se utilizan para llevar a cabo el despacho de las mercancías. Tenemos también aquí el tema de que todo es como es electrónico. Ahora, ¿qué documentos son los que se tienen que acompañar al pedimento tanto de importación como de exportación? Entonces, solamente para hacer una mención muy general, título 3 dice contribuciones, cuotas compensatorias y demás regulaciones y restricciones no arancelarias. Nosotros cuando vamos a importar una mercancía, lo más importante es saber dónde se clasifica arancelariamente, porque a partir de ahí es como sabemos cuánto va a pagar de contribuciones, si hay algún tratado que permite no pagar, ¿verdad? O pagar menos, y por otra parte el tema de las restricciones y regulaciones no arancelarias, ¿sale? Esa es la parte más grande. Algo que también ocupa mucho es el tema de del etiquetado comercial, de las normas oficiales de etiquetado comercial, que ahorita vamos a ver. Antes, si tú incumplías una norma de etiquetado comercial, pues la multa era del 2%, había una retención de la mercancía. Ahora con la reforma te dice, no, ya no es causal de retención, es causal de embargo precautorio, y la multa mínima es del 250% y puede llegar hasta el 300%, ¿no? Entonces, esa es la parte que ahorita está preocupando mucho, porque cualquier incumplimiento a una regulación, pues se va a poner bastante pesado, ¿no? Una multa de 250%. Yo he visto embarques, por ejemplo, de 1 o 2 millones de pesos. Imagínense, si vale 1 millón una multa, pues se va a 2,5 millones, ¿no? A ver quién la va a pagar, ¿verdad? Tenemos también el tema de las mercancías que se encuentran exentas. Antes que se me olvide, ya pueden traer dos iPads, ¿no? Cuando vienen del extranjero, ¿no? Ya pueden traer 2, antes nada más era una, ahora ya son 2, ¿no? Antes que se me pase. O la franquicia, hay que aprovechar la franquicia. 2 por 1. Bueno, viene cómo se determina la base gravable. El gran problema que tiene aduanas, y desde que entró el Telecán, ¿no? Desde que pasamos al GAT, es el tema de la subvaluación. La manera en cómo se determina la base gravable, pues bueno, es ahora de acuerdo a la factura, ¿no? De acuerdo al valor de transacción. Y eso es lo que ocupa ahorita muchos problemas, ¿no? Por eso es que hay muchos embargos
en temas de su evaluación. Sí, yo creo, salvo que me diga otra cosa aquí mi amigo Javier, es que había unas importaciones de cosas muy baratas, ¿no? Un oso de peluche en 8 centavos de peso, ¿no? ¿Qué es eso? ¿No? Los globos, estos somos bien cursis, ¿no? Yo siempre digo, compramos muchos globos metálicos. Tienen cuota compensatoria, los peluches, o sea, seguimos siendo románticos, amigo, ¿no? ¿Cómo se determina la base gravable del impuesto general de importación y también el de exportación? Los regímenes aduaneros. Ya se incorpora una definición de régimen aduanero, ¿no? Antes no había, pero básicamente sabemos todos que es el destino que se le pueda dar a una mercancía. Podríamos pensar que todo es importación y exportación, no. Hay regímenes definitivos de importación y exportación, temporales, que es la parte medular, ¿no? Muchas de las importaciones que se hacen en el país se hacen a través de las maquiladoras y también ahorita están muy preocupadas por este tema, ¿verdad? Bastante preocupadas, porque tenemos mercancías que se importan temporalmente para regresar igual, ¿no? En el mismo estado, pero muchas otras son para entrar al país y sufrir un procedimiento de transformación, ¿no? Elaboración, reparación, y ahí es donde se pone más complicado. Otro régimen muy importante es el del depósito fiscal, y también están muy preocupados los compañeros de los almacenes generales de depósito que tienen estas autorizaciones para el depósito fiscal. Tenemos el régimen de tránsito de mercancías, sabemos que hay aduanas interiores, ¿no? En Aguascalientes, que están en el mero centro del país, en Guadalajara, en Monterrey, ¿no? Por decir algunas. Esto es posible a través de este régimen de tránsito interno de mercancías, y también hay un régimen de tránsito internacional de mercancías. Otro régimen aduanero es la elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. Los recintos fiscalizados regularmente lo que hacen es guarda, almacenaje y custodia. Esta autorización les permite además elaborar, transformar y reparar. Y por último, el recinto fiscalizado estratégico, que desafortunadamente ahorita está siendo como muy satanizado. Este régimen te permite en una sola fracción importar todas las mercancías para que después cuando ya por ejemplo, ya las importes, ya lo vas clasificando de manera individual. Y es muy amplio. Este régimen es muy bueno. Lo que pasa es que desafortunadamente, pues como que se ha permitido un poquito, ¿no? Pero ya saben que por uno siempre pagan todos, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Por uno o dos que se portan mal, pagan todos, ¿no? Entonces, todo es malo y desafortunadamente ahí es donde estamos ahorita. Y la reforma ya involucra mucho al recinto fiscalizado estratégico. Tenemos uno más que antes eran las zonas económicas especiales, que desapareció, pero pues eso fue lo que a China lo levantó, ¿no? Lo que pasa es que luego también ponen al frente gente que no le sabe, ¿verdad? Ese es el gran problema que tenemos. No hay profesionalización en el sistema aduanero. Bueno, ya entrando a la reforma muy rápido, para que le dé intervención aquí a los maestros, antes había una ley del impuesto general de importación y había una ley del impuesto general de exportación. Posteriormente se homologaron los dos, entonces actualmente se llama ley de los impuestos generales de importación y de exportación, ¿sale? Ahí es donde tiene la tarifa y es donde podemos ver dónde se clasifican arancelariamente las mercancías. Entonces ya no habla de tarifa, sino solamente habla de una sola tarifa. Me voy a adelantar un poquito. Bueno, ahora hay una agencia de transformación digital y telecomunicaciones en materia de informática y de tecnologías de la información para la gestión tecnológica o para el análisis de datos. El problema es que cuando se separa aduanas del SAT, como que no les cayó muy bien ese divorcio, ¿no? Y digamos que es un divorcio que todavía a la fecha no se ha asimilado, ¿sí? Entonces, pues no te presto mis sistemas. Y es un problema, no tienen acceso, hasta que yo sepa hasta ahorita, por ejemplo, a la cuenta única, ¿no? Al buzón tributario, ¿no? La agencia aduanal no está operando, a pesar de que es de 2018 es la reforma, del 25 de junio, no está operando porque los sistemas no se han desarrollado para que pueda operar, ¿no? En la actualidad hay 103 agencias aduanales, pero no están funcionando, ¿no? Y precisamente derivado de ese divorcio, bueno, ahora crean esta agencia de transformación digital. También acuérdense que antes había el sistema de administración y enajenación de bienes, ¿no? Que ahora es ¿cómo se llama? Instituto para robar, no, para devolver al pueblo robado. Para repartirlo. Bueno, entonces hay aquí un ajuste para hablar de la Ley Federal de la Administración de Enajenación de Bienes del sector público. Se empieza a hablar ahora sí de la Agencia Nacional de Aduanas de México.
En materia de abandonos, oigan, hay muchísimos abandonos en las aduanas. De verdad que yo no sé qué va a hacer aduanas ahí, pero sí hay forma de cómo poderlo destrabar. El problema que tenemos, y es mi opinión personal como litigante, siempre son los mentados almacenajes y las demoras. El problema es el contenedor. Fíjense, lo más lamentable es que el contenedor son de las empresas navieras extranjeras, ¿no? Y donde no pagas ya no te dejan subir más carga, ¿no? Entonces, es un verdadero problema. Aquí aduanas tenía un problema con la notificación. El procedimiento de abandono es el siguiente. Vamos a hablar solamente de importación, que es lo más común. Una mercancía llega, por ejemplo, a la aduana de Manzanillo, ahí se estaciona, o en un aeropuerto, ahí se estaciona. Entra a un recinto fiscalizado de un particular. Si pasan 2 meses y no la retira, entonces le van a notificar que tiene 15 días para retirarlo. Y si no lo retira, la mercancía pasa a favor del fisco federal. ¿Sale? Y bueno, hay una regla que permite todavía poderla recuperar. Pero el problema es la notificación, que era donde regularmente le pegabas, ¿no? En los juicios, para poder recuperar la mercancía. Y entonces ahora ya le pusieron también a los destinatarios, ¿no? Y si no, se va por estrados. Ya ven que les encantan los estrados, que quién sabe dónde están, pero hay una notificación por estrados. Entonces ahí es donde empieza a entrar el abogado, ¿no? Con el tema luego de las inconformidades en relación a al tema de los abandonos de las mercancías. Yo creo que aquí la ley debió haber simplificado más este tema para poder destrabar esos. Porque además, al único que le importan las mercancías pues es al importador, ¿no? Pero bueno, tenemos también aquí ciertas modificaciones. El agente aduanal, por ejemplo, respecto de la agencia aduanal, ya no va a ser un responsable subsidiario, va a ser solidario. ¿Cuál es la diferencia? El subsidiario, pues, si no alcanza con el del otro, sigo yo. El solidario, con cualquiera de los dos. ¿Sale? Ahora, el artículo 54, híjoles, ahí nos metimos en problemas. Le quitan las excluyentes de responsabilidad a la agente aduanal. De entrada, el primer párrafo te dice que prácticamente es responsable de todo. Pero les pongo un ejemplo. Si llega una mercancía que dicen que es alcohol, ¿no? Y de repente la autoridad la muestrea, lo que sea, y dice, no, no es, pero lo mandó al laboratorio, ¿no? Y después de un mes llegó el resultado, dicen, es otra mercancía. Y la gente aduanal dice, ¿yo cómo voy a saber que es otra mercancía? No es apreciable a simple vista. Bueno, es un ejemplo muy simple. Imagínense que traiga droga, ¿no? Que por supuesto viene oculta, él no la puede ver, no la conoce, ¿no? A lo mejor va a exportar, y eso es un caso real, ¿no? Unos chiles jalapeños, ¿no? Vienen todos cerrados, pues ni modo que se ponga a abrir lata por lata, ¿no? Para ver si no trae algo raro. Y al momento de que entra a la aduana, pues le pasan el perro, le pasan los rayos X, los rayos gamma, y dicen, aquí trae droga. El señor agente aduanal es el responsable de todo ahora. ¿Sale? Entonces, antes tenía ese excluyente. Si no era apreciable a simple vista y se requería análisis de laboratorio o análisis químico, pues él no era el responsable. Ahora sí es responsable, ¿no? Eso es lo que le está endureciendo mucho y yo considero que eso es muy grave. Había otras causales excluyentes que tienen que ver con la subvaluación o cuando el importador te da documentos que no son fidedignos. ¿Él cómo va a saber si la empresa que exporta o el proveedor en el extranjero, el productor, existe? ¿No? O que ese valor que trae ahí sea el correcto, o no esté manipulado, no esté cambiado, ¿no? Entonces, pues no sé qué van a hacer. Ahorita platicamos aquí con los amigos agentes aduanales, ¿no? A ver qué van a hacer. Pero realmente este tema de que le están quitando las excluyentes de responsabilidad a los agentes aduanales es lo que lo está haciendo muy complicado. Ahora en el artículo 59 son las obligaciones que tienen los importadores, pues hay muchísimos más requisitos, ¿no? Y que tienen que ver con los temas de valor y todo esto, y del expediente electrónico y todo lo que se tenga que hacer, acreditar que efectivamente la transacción existe, lo que en materia fiscal también le llaman la existencia material, ¿no? De las operaciones, ¿no? Me voy rápido, las garantías. Cuando tú importas una mercancía que está abajo del precio estimado, tienes que garantizar la diferencia. Y antes, a los 6 meses se cancelaba la garantía, si no había ninguna observación. Ahora se va a 1 año. Es una exageración. Me voy rápido. Crearon un artículo para las empresas de mensajería y paquetería, que también la están padeciendo, ¿verdad? Por las nuevas regulaciones, que solamente les van a dar una autorización por 2 años. Y además, dicen, puedes hacer un procedimiento simplificado. 1, no es deducible de impuestos. Y 2, si te equivocas, la multa es espantosa. ¿Sale? Entonces, ahorita la vas a saber.
Luego, vamos a ver, no son deducibles. 1,000,000. La rectificación. En materia de rectificación, al momento de hacer el pedimento podías advertir que había un error. Mientras no hubieras presentado el pedimento a la aduana, lo podías modificar todas las veces que fuera necesario, ¿no? Ahora ya no. Ahora hay que pedir autorización para poder modificar los errores que se puedan cometer. A ver, dice aquí. Mire, bueno, algo bueno. Vamos a suponer que tú importaste una mercancía de Estados Unidos, no aplicaste el arancel preferencial y te percatas que sí lo pudiste haber aplicado, bueno, lo puedes solicitar posteriormente, ¿no? Eso digo que sí es algo bueno. El tema de cómo se acredita la legal estancia de las mercancías. Oigan, últimamente he estado viendo que, por ejemplo, la GASE le embarga al que transporta las mercancías, le embarga su tractocamión. Digo, siempre se ha hecho, pero cuando trae la carta aporte, pues lo libera. No, pues no. No hay carta aporte que valga, ni pedimento que valga, ¿no? Les embargan el medio de transporte. Y estamos hablando del tractocamión más la caja, ¿no? O el portacontenedor. Y el problema, volvemos a lo mismo, va a ser el dichoso contenedor. Que dicho sea de paso, el contenedor lo inventaron en 1956, miles de años de comercio marítimo, y a un gringo se le ocurrió hacer una caja, ¿no? Después de miles de años de comercio marítimo, ¿no? Bueno, ya hay más introducción aquí del Código Fiscal de la Federación, voy rápido. En el tema de los PAMAS, compañeros, como les digo, el tema del etiquetado, antes era una retención, ahora ya no, ya es un embargo precautorio, ¿sí? Se crea además una octava causal de embargo, que es cuando se trata de mercancía importada temporalmente y estas no se dirijan a los domicilios registrados o a los declarados en los pedimentos o bien no se localicen en dichos domicilios. Sí se dio porque de repente se hacía la importación por la aduana de Lázaro Cárdenas, la empresa estaba en Mexicali y encontraban el contenedor en la Ciudad de México, ¿no? Dice, ¿y luego qué pasó aquí? ¿Verdad? Iba a depósito fiscal o al M3 y dices, bueno, ¿qué pasó aquí, no? Entonces, bueno, ya eso da lugar a la creación de esta fracción octava. Híjole, pues es que podemos hablar mucho, pero sí quiero aprovechar que están aquí los compañeros, son muy, muy expertos. Algo que es muy lamentable son el cambio de los requisitos para ser agente aduanal. Por ejemplo, aquí ya se le pide, fíjense, antes decía, no soy servidor público, está bien. Pero luego dice, excepto tratándose de cargos de elección popular. Yo sí he conocido a algunos agentes aduanales que son diputados, ¿no? Además, es un derecho humano fundamental el que pueda votar por ti y ser votado. Hasta hay una declaración, ¿no?, de derechos civiles y políticos. No, pues ya lo quitaron. Y luego dice, incluidas aquellas con licencia, ni encontrarse inhabilitado para hacerlo. ¿Qué tiene que ver que estés inhabilitado en servicio público? ¿No? Por ejemplo, para ser servidor público, si lo que tú quieres es ser agente aduanal. Ahora, yo he escuchado decir que el agente aduanal es un notario. Eso no es cierto. Yo no sé quién inventó eso. Se lo escuché a la presidenta. Dije, no, eso es un error. No, pues es un gestor. Lo que pasa es que tiene una patente, ¿no? Digo, no cualquiera lo puede hacer. Pero no es un notario. ¿Sí? Pues no sé, pero bueno, yo digo que no. Ahora, una vez me acuerdo que a un compañero lo regañaron porque él dirigió su escrito al administrador de la aduana. Y dijo, oiga, bueno, usted es un burro, dice, se llama titular, ¿no? No, pues al subadministrador, no, se llama subdirector. Pues ahora la reforma dice administrador y subadministrador, ¿no? Entonces, ¿quién es el burro, no? Ahora, otro requisito, eso rápido, ser mexicano por nacimiento, no haber sido condenado, no ser servidor público, acabamos de ver, no ser pariente, ¿no?, por alguien de la aduana, tener título profesional. Yo creo que el requisito complicado es tener 5 años o más de experiencia. ¿Cómo lo acreditas? ¿No? Estar al corriente en el pago de contribuciones, tu opinión de cumplimiento, y luego dice aprobar un examen de conocimientos. Y actualmente la ley hasta el día de hoy dice, y un examen psicotécnico. Pero esta palabra psicotécnica tiene muchas interpretaciones, porque no se refiere al polígrafo. Son exámenes de habilidades laborales, ¿no? Sin embargo, aquí ya en la reforma dicen, la cual constará además de la de confiabilidad y la psicológica, ahora sí, por el tema de las impugnaciones. Bueno, ahora se crea una
un comité aduanero, ¿no? Para poder ver, un consejo aduanero para poder asignar las patentes o cancelarlas, suspenderlas, inhabilitarlas, etc. Antes eran 4 meses para resolver, ahora van a ser 2 meses. ¿Sí? Bueno, eso está bien. La patente que no tenía ningún plazo, o sea, expedida pues, era vitalicia prácticamente, pues ahora tendrá solamente una vigencia de 20 años. La reforma, como se había presentado, la iniciativa hablaba de 10, ¿no? Bueno, aquí el maestro consiguió que fuera de 20, ¿verdad? Y se puede prorrogar por otro plazo de 20, pero tienen también candados, ¿no? Entonces, pues bueno. Entonces se crea el consejo asesor, como les comento, para el tema de la asignación de las patentes, suspensión, cancelación y la habilitación, todo lo que se puede, se refiere a los agentes aduanales. Este consejo está integrado por el secretario de Hacienda, el jefe del SAT, bueno, servidores públicos, ¿no? De la Agencia Nacional de Aduanas y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, ¿vale? Algo también raro es que ahora el agente aduanal tiene que hacer una información relativa a su evolución patrimonial, como si fuera un servidor público. ¿Y eso para qué? ¿No? O sea, no se entiende. Ahora, una causal de suspensión dice encontrarse investigado penalmente. ¿Y dónde quedó la presunción de inocencia? O sea, con que tenga una investigación penal, ya con eso lo pueden suspender. Pues ya nadie va a querer hacer agente aduanal, amigo. Bueno, llegamos a las multas. Son muchas, pero bueno, ya para cortarlo, las multas subieron. Imagínense una del 2% que sube a 250%, ¿no? El artículo 22 constitucional nos habla de la prohibición a las multas excesivas y que tienen que ser proporcionales al grado, ¿no? Y ahora sí que a la gravedad de la infracción. Entonces son muchas que están subiendo. Hay unas que son de millones de pesos, ¿no? Como esa de multa de 1,5 millones a 2 millones, ¿no? Bueno, es una locura. A los agentes aduanales los sancionan también de una manera muy, muy importante en caso de que cumplan, de que ahora sí que incumplan con alguna regulación o algún tema, ¿no? Entonces, las multas de verdad subieron muchísimo. Y bueno, ya los transitorios, te dice que el presente decreto entrará en vigor el 1 de enero del año 2026, excepto el tema de las cuentas aduaneras. Salud, amigo. Dice que entra en vigor al mes siguiente del inicio de la vigencia del presente decreto. Y los artículos 86A, que son los plazos de retorno, 106, 145, que es destino de mercancías, dice que entrarán en vigor 3 meses siguientes al inicio de la vigencia del decreto. Los convenios que se hacen con la Agencia de Transformación Digital deberán suscribirse a más tardar 180 días naturales. Habla de las patentes, que, como les digo, tendrán una vigencia de 20 años y se pueden prorrogar por un plazo igual. Y por último, dice que el Ejecutivo, dentro de los 120 días naturales, 4 meses, ¿no? A partir de la entrada en vigor del presente decreto, reformará el reglamento de la ley aduanera. ¿Sí? Básicamente. Pues, solamente rápidamente una crítica a la reforma. Fíjense que es preocupante ver que no observaron la parte internacional, ¿no? Se forma parte de nuestro derecho. De entrada, el acuerdo sobre facilitación, bueno, el Convenio de Kioto dice que una de las partes fundamentales del comercio exterior es la colaboración con el sector comercial. Y el acuerdo sobre facilitación indica que antes de que una disposición entre en vigor, tiene que ser consultada con el sector comercial. Y pues aquí la verdad es que la reforma salió así en lo oscurito, ¿no? Entró en vigor. Sí nos dieron oportunidad incluso de participar en la Cámara de Diputados, pero pues fue un ratito nada más, ¿no? Que pudimos ir ahí a platicar un poco de la reforma, pero pues la verdad es que le movieron muy poco, ¿no? Por otra parte, para la entrada en vigor dice que debe de haber oportunidad y un plazo adecuado para que los comerciantes de otras partes formulen observaciones, ¿no? Sobre las propuestas de introducción o modificación de ley. Esto yo creo que no se respetó. La multa excesiva que les comento. Miren, en el GATT dice claramente que ninguna parte contratante podrá sanciones severas por infracciones leves de los reglamentos o formalidades de aduana. Dice, en particular no se impondrán sanciones pecuniarias superiores a las necesarias para servir simplemente de advertencia. Oye, una multa de 250 pues no es una simple advertencia, ¿no? Y dice, por un error o omisión en los documentos presentados a la aduana que puedan ser subsanados fácilmente,
o que hayan sido cometidos manifiestamente sin intención fraudulenta o sin que constituya una negligencia grave. Pero aquí la multa del COBE pues, incluso subió y es bastante alta, ¿no? Cualquier error que cometas en la transmisión de los documentos o en el etiquetado comercial, por ejemplo, pues va a ser bastante alta. Entonces, esto va en contra, como les digo, del GATT, del Acuerdo sobre Facilitación, incluso del propio TEMEC. ¿Sí? Dice, la sanción impuesta dependerá de los hechos y las circunstancias del caso y será proporcional al grado y la gravedad de la infracción cometida. Entonces, ahí tenemos diferentes temas en donde yo creo que va a ser muy impugnable el tema de la reforma, ¿verdad? Abogados, ahí van a tener chamba, ¿verdad? Entonces, pues bueno, no estamos en contra de nada. Uno de los objetivos fue atacar el contrabando, ¿no? Pero yo veo que no es así. Yo no veo ninguna sanción para los servidores públicos, que hayan aumentado. O sea, los culpables son los importadores y los agentes aduanales. ¿Y el servidor público qué? Pues es el que facilita todo eso, ¿no? O hasta lo puede propiciar. Entonces, bueno, pues básicamente esos serían los comentarios que quería hacer en relación, para poner en contexto a la reforma. ¿Sí? Muchas gracias. Y a continuación le doy intervención al agente aduanal, Felipe Miguel González Jaimes, que nos va a platicar un poquito de las implicaciones. Adelante, amigo. Ok, bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Bueno, pues muy buenos días. La verdad es que me siento muy grato en estar aquí con ustedes. Me siento grato estar aquí en Casa Mater del Derecho, en la Facultad de Derecho de la UNAM. Gracias a las directoras, al doctor Ravindrana y a quien me acompaña Javier Miranda, el doctor, que estemos en este módulo, llamémosle de esa manera, y yo le haría a esta reforma de la ley aduanera varias observaciones. Primero, se les olvidó, por error de escritura, de redacción, la palabra solidario. Es solitario. No es el agente aduanal, no es el solidario, es solitario ahora con la reforma de la ley aduanera. Así tenemos otro error que tiene también, es que en los requisitos para ser agente aduanal debería de tener certificado de Semarnat, porque es un animal vivo en peligro de extinción. Entonces, llegando un poquito a esos temas, tenemos que esta reforma, más allá de llevar a cabo una reducción al contrabando, porque los contrabandistas no usan los servicios de agentes aduanales. Ellos tienen su forma de hacer las cosas. Este cambio de multas, sanciones y las excluyentes del 54, y para tomar un poquito el antecedente, llegaríamos al 41. Para los que no conocen el 41, es la representación, que el agente aduanal es el representante legal de los importadores. Y luego el 42, que es también muy importante, que tampoco lo tocan, cuando expresa que cuando uno no conozca las características de las mercancías, pudiera llevar a cabo un previo o una revisión de las mismas. El doctor Ravindrana hizo algunas observaciones de las latas de chiles o incluso la IMPO, la EXPO, lo que puede venir. Pero esta excluyente, seguimos con la ley en el 54, lo que va a realizar es que el agente aduanal va a revisar todo. Todo. O sea, ya no vamos a pensar que si ya no conozco la naturaleza de las mercancías. O una etiqueta, como bien lo tocabas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Los puertos, los aeropuertos están preparados para que el usuario revise el 100% de las mercancías? Obviamente no. Yo creo que ahí como que se les barrió por ahí el tema, porque ahora, como somos responsables de todo, y las infracciones y sanciones y las multas derivadas pues son simplemente descomunales, no hay forma de parar ese cañonazo con una mercancía de 1 millón y que te cueste 2,5 millones una multa. Y luego amarrado con el 195, donde nos habla que el agente aduanal es el que las debe de pagar,
pues ya veré yo cómo se la cobro al cliente, ¿no? La autoridad te va a decir, eso es asunto entre particulares, que es lo que comúnmente nos dicen, ¿no? Ya llegan cebolas. Entonces, no va a haber cañonazo de esos temas, y por eso les comento de la extinción de la figura del agente aduanal, porque anda por ahí el run que va a haber otra convocatoria de agente aduanal. Y yo me pregunto, ¿quién se va a lanzar para ser agente aduanal? Bueno, pues ahí, si quieren, luego ahí platicamos. Pero bueno, hay muchas cosas, y ahora en el caso de la agencia aduanal, doctor, que es la otra figura, y hay un tema ahí importante. En la casa de la agencia aduanal, pues ahora los socios de la agencia aduanal también son responsables solidarios, ¿no? Es que si yo tuviera a mi familia, a mis hijas o mis yernos, bueno, a mis yernos sí. Que pague, pues sí, que pague. Pues esta ya complica mucho el patrimonio, ¿no? Complica mucho el patrimonio. Entonces, en los cambios radicales de esta reforma, yo la aterrizo en el 54, todas las excluyentes. El que no se haya modificado realmente la raíz del problema, o sea, raíz del problema, para bailar danzón se requieren de dos. Y cuando hay un contrabandista no es mago y le hace así y aparece la mercancía de un lado a otro. Entiendo que ha habido exceso, entiendo que esa excluyente que teníamos, que tenemos hasta hoy, hasta el 31 de diciembre, pudiera haber algunos colegas que hayan abusado de esa excluyente y que por ello ahora nos pasaron a cuchillo a todos. Pero realmente están creando un freno a la importación, a la competitividad de este país en las importaciones y exportaciones. Porque hoy no hacemos previo a la exportación. Es raro que alguien vaya a ver una mercancía, a menos que sea un retorno en el mismo estado del 106 y que tú quieras ver que efectivamente lo que está saliendo, lo que está retornando es lo que se importó. Ahí sí se pueden hacer previos. Y eso por tener tú la certeza de que no te salga un reconocimiento aduanero. Pero ahora vamos a tener que hacer previos para la exportación. Por decir, en el caso de Nuevo Laredo no existe áreas para hacer previos de exportación. Los tienes que hacer en los patios de los transportistas, pero a 45 grados, ¿no?, de temperatura. Entonces, hay cosas que yo creo que ahora en las reglas y en el reglamento donde la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales, en combinación con la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, nos han invitado a colaborar, a presentar nuestras propuestas, y creemos que por esos medios podemos un poco matizar lo que en ley ya está. Pero sí tenemos que tener en cuenta, y para lo que podemos, o yo en un servidor les puede recomendar, sería anticípense a todo lo que están haciendo, si trabajan en una agencia aduanal o si son importadores o exportadores. O sea, anticípense, porque la cosa se va a poner buena. O sea, buena en tiempos, hablaba el doctor de los contenedores, las demoras, las estadías, los almacenajes, y eso, y la carga no se mueve sola. Entonces, maniobras. Así pueden quitar las aduanas, pueden quitar los agentes aduanales, pueden hacer lo que quieran, pero la carga no se mueve sola. Entonces, aunado a ello, pues necesitamos revisarlas. Aunado a ello que no tenemos excluyentes, el principio de buena fe, pues ya lo pasaron por el arco del triunfo. Y es algo importante y algo muy delicado. Pues yo tengo la misma piel que ustedes, nomás que yo sí corro el riesgo todos los días, ¿no?, por ser agente aduanal. Una vez me encontré un cliente y me tocó, cuando me presenté con él, y le dije, bueno, ¿cómo está? Buenos días. Es que es la primera vez que conozco a uno. ¿Son de a de veras? Sí, efectivamente, sí somos de a de veras, somos de carne y hueso, y somos personas que nos dedicamos en su mayoría al despacho aduanero. Otra cosa, que por ley somos sus representantes legales de acuerdo al 41, ¿no?
Así, ¿quién le da un poder a una persona que lo represente ante una autoridad que no lo conozca? Eso es primordial. ¿Para que aquellos que se dediquen a importar o exportar conozcan al titular? Yo no digo que nuestros gerentes o nuestros directores o gerentes de ventas no sean importantes, o los de la operación, claro que son, incluso creo que son más importantes. Pero conozcan, ya hay medios electrónicos para hacer juntas, Zooms, Teams y N cantidad de herramientas que existen hoy en día, que podemos conocer al titular de la patente, ¿no? Entonces, recomendaciones: conozcan a su agente aduanal. Recomendaciones: tomen en cuenta lo que se viene, este mar de carga que importamos todos los días. Viene otro tema que es la manifestación de valor, que no tocó acá el doctor, pero ese va a ser otro tema. Efectivamente, en el 2018 nace la manifestación de valor y hoja de cálculo, pero durante estos prácticamente 8 años, pues nunca se ha hecho con exactitud como lo manda la ley. Dice, proveerá antes al agente aduanal para que él determine la valoración en la aduana. La valoración en la aduana también es un tema que tenemos que tomar mucho en cuenta, Javier, ¿no? Es un tema hoy que es crítico porque hay gente que te dice, no hombre, no le pongas incrementables, pues va a subir el IVA. o el arancel. No, espérate, no. Lo que pasa es que muchas veces el querer disminuir o entre comillas ahorrarle a la empresa, ese ejecutivo de esa empresa, realmente lo está metiendo en un problema, porque esos incrementables no son deducibles del impuesto sobre la renta si no están en el pedimento de importación. Y con esta manifestación de valor que ahora está siendo criticada, y yo no la critico, yo creo que vale la pena que la tengamos electrónica. Yo colaboré hace muchos años para el primer borrador de esto, pero nunca me pensé, no es tanto el cómo, el qué solicitan, sino la trazabilidad que se tiene. Así, por un lado, el agente aduanal puede emite el COBE o lanza para que se produzca el comprobante de valor electrónico. Por otro lado, se va a hacer la manifestación de valor, pero uno tiene que llevar con otro, así no se puede hacer uno sin el otro. Pero si nos queremos avanzar un poquito en el despacho aduanero, y me mandan ustedes la factura, y yo efectivo hago el COBE con la factura, y ustedes hacen su manifestación de valor con la factura, y yo capturo el prepedimento, llega la mercancía y no es lo que dice la factura. Pues los fildes para todos para atrás otra vez. Entonces necesitamos crear esa cultura, esa velocidad de despacho, esa revisión de las mercancías que lleve a cabo lo que vamos a hacer. Así, eso complica, esto va a complicar el tema. Entonces, es importante que se prevén y hagan este tipo de cosas, ¿no? La reforma, si bien es cierto, tiene sus puntos buenos, pero hay cosas que realmente hay que tomar en cuenta. Entonces, no sé qué opines, Javier, si quieres tomar la palabra. Gracias, mi querido maestro. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Muchas gracias. Agradezco también a nuestras directoras, tanto de la Facultad de Derecho como la División de Universidad Abierta, por darnos esta oportunidad, y al doctor Juan Rabindrana Cisneros, que siempre anda preocupado y muy atento y a la vanguardia en estos temas. Muchas gracias. Y a la gente aduanal, Felipe Miguel González, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir el panel. Y bueno, pues todo lo que han dicho ellos es correcto, es preciso, es puntual, y creo que ahora sí podemos hablar de las implicaciones, ¿no? Porque todo el gran resumen que hizo el doctor Rabindrana, pues ya hizo todo el recorrido y lo complementó el buen Felipe Miguel con precisión. Pero yo quisiera exhortarlos a verlo en un contexto
mucho mayor, porque creo que pues, fue público y conocido para todos este proceso, de dónde emana, de dónde viene la necesidad de una reforma a la ley aduanera. Viene de una política de Estado, viene del gobierno, de la visión que tiene de cómo se maneja el comercio exterior en México. Y creo que eso es un poco más trascendente todavía. Esa tendencia hacia proteger la economía nacional, los sectores productivos, económicos de nuestro país, que es tendiente a ese proteccionismo que se acabó desde 1982, ¿no? y que se aperturó. Entonces hay que ponerle cuidado a eso, porque de ahí emana la necesidad a una reforma a la ley aduanera. ¿Necesitábamos una reforma a la ley aduanera? Sin duda alguna, sin duda. En ese dinamismo del comercio exterior y del derecho aduanero es necesaria. También el doctor Rabindrana refirió las distintas reformas, y creo que en esta, en la que estamos tratando el día de hoy, hay un antes y un después, precisamente por la política económica gubernamental. Todos escucharon y conocieron el anuncio de la presidenta actual de un Plan México. En ese Plan México se contiene muchas de las razones, ¿no? ¿Qué está pensando el gobierno y hacia dónde vamos y cómo lo vamos a hacer? Y si lo vemos contextualizado, ¡ay Dios! Sí preocupa. Sí preocupa, porque dices, bueno, ¿qué tanto sí se va a proteger a los sectores económicos? Porque por ahí andan los representantes, las cámaras de los textileros, de la industria del zapato y demás, que son los que empujaron fuerte y pujaron por la necesidad de una reforma, y dicen, bueno, ¿qué tanto? Sí, hay que proteger esa industria. ¿Qué tantos están capacitadas para proveer el mercado nacional? ¿O de veras sí necesitamos todos esos insumos que entran al país a través de los distintos medios? Entonces creo que sí, el e-commerce, que va viento en popa, y que ahora con el teléfono pedimos algo por Shein y nos llega mañana o pasado, eso definitivamente exige que la ley vaya a la par, y siempre se tarda un poco más. Vimos un proceso legislativo en donde los diputados hicieron gala de lo que es una aplanadora, ¿no?, partidista, porque efectivamente bajo un parlamento abierto, en el que decía el doctor, nos dio una oportunidad de participar, y eso a mí me resultó un tanto ofensivo, porque nos oyeron pero no nos hicieron caso, ¿no? Así de, me digas lo que me digas, como cuando me regaña mi mamá, o sea, me digas lo que me digas, de todos modos no vas a tener la razón, ¿no? Entonces, a mí me pareció que fue un tanto así, no le movieron casi nada, y entonces en ese contexto, lo que ya platicaron mis antecesores, ¿cuáles son las implicaciones? Creo que no se midió el impacto, porque satanizándose, lo vimos en las noticias y en todos los medios de comunicación, oye, pues el huachicol fiscal, terrible, ¿no? Y efectivamente terminaron sancionados servidores públicos. En la reforma decía el doctor, no hay sanciones para servidores públicos. Hay que combatir el contrabando. Pues sí, el contrabando, si lo buscamos, o sea, googlelo, y el contrabando viene tratándose desde décadas y décadas y décadas. Esa es la infracción y el delito fiscal más viejo que existe en México. Entonces el contrabando siempre ha existido. ¿Cómo se ha combatido? Bueno, pues cada plan de gobierno hace tan eficaz o tan eficiente su política de combate al contrabando y a la evasión fiscal. Y está en todos los programas y en todos los programas de gobierno, en todos los planes, ahí está. ¿Qué tenemos ahorita? Pues digo, una gran problemática. Porque no se midió el impacto, y además, decía yo,
Sí necesitamos una reforma, pero no como la que está. Y eso lleva muchas implicaciones. No se repartió la responsabilidad. Decían, ahora ya nada más es el agente aduanal. Nadie va a querer ser agente aduanal porque es el que la va a pagar todas. Porque se satanizó la figura. Oye, huachicol fiscal, el agente aduanal. Y el que lo compró y el que lo va a vender y el que lo dejó pasar y el transportista. O sea, en el ecosistema aduanero participan muchos actores. Cada uno debe de responder por la parte que le toca. El que transporta, pues a esa parte. ¿Dónde lo recogiste? ¿Dónde lo entregas? ¿En qué medio de transporte utilizas? Y el que lo almacena. Y el que hace el despacho, que es el agente aduanal. En fin, los diferentes actores deben de responder por la parte que les toca. Como siempre, nuestro sistema jurídico mexicano está plagado de derechos y obligaciones. Y no es tan complicado. Entonces, necesitamos una reforma en la que se hubiese distribuido esas responsabilidades. Oye, ¿quién le puso la droga a la lata de los chiles? Alguien fue. Porque pues tampoco esa droga se sembró sola, ¿no? ¿Quién responde por eso? Sí tenemos procedimientos contra agentes aduanales por esa cosa. Dices, bueno, ¿y quién determinó, quién investigó que yo puse esa droga ahí? Porque mi papel como agente aduanal pues es diferente. Y la autoridad pues ahorita está en una posición de, pues tú me las pagas todas. ¿Tú, por qué? Decía yo, se satanizó la figura. Vieron, decía en los medios de comunicación, cómo nuestro secretario de Economía llegó y empezó con Izazaga aquí en el centro y operativo, diferentes autoridades y mercancía china, que decía él, oye, y no tiene etiqueta, ¿no? Se presume. En fin, ese tipo de acciones gubernamentales, ahí fue donde se empezó a satanizar la figura. Todo esto es posible, estas mercancías chinas están inundadas ahí en el centro de la Ciudad de México gracias al agente aduanal. Hoy el huachicol fiscal, el agente aduanal. Y solamente recayó la responsabilidad en uno de los actores de ese ecosistema aduanero. Entonces, pues creo que, ¿qué implicación tiene eso? Pues un solo personaje, un solo actor no te va a poder responder por todo. Y la reforma efectivamente precisa e indica, oye, pues ya no va a ser excluido, ya mencionaron, le quitan las excluyentes porque decía la ley anteriormente que el agente aduanal no iba a ser responsable por mercancías de difícil identificación, o sea, las que no puede identificar a simple vista y que necesita un examen de laboratorio. Efectivamente, yo no puedo saber si esto es agua, alcohol, vinagre, lo que sea, y menos si son miles o millones de botellitas. No las podemos abrir todas para hacerle una prueba de laboratorio a todos, ¿cierto? Y todo eso ya se sabe. Falta que lo entiendan nuestras autoridades, que se preparen más en el aspecto internacional, qué dicen los convenios. Oye, vamos por la facilitación. Tienes que reducir formalidades. A principios del gobierno pasado, no sé si lo recuerden, se hablaba de, oye, vamos a dar más facilidad sin perder control, ¿no? Que al final del día ese es el objetivo. La autoridad sí debe dar facilidades sin soltar control. Ese es el reto. Y efectivamente, todos esos actores del ecosistema aduanero están obligados a contribuir a que funcione bien. ¿A quién le conviene que funcione bien el sistema aduanero mexicano? A todos, al sector empresarial, a la autoridad y a todo mundo. Todo mundo saldría beneficiado. ¿Deben de ponerse reglas claras? Sí. ¿Deben de modificarse los preceptos de la ley para mejorar cosas? Sí. Pero en ese sentido, ¿qué va a implicar ahora? Más costos, decía ya. ¿Quién va a querer ser agente aduanal aunque salga otra convocatoria?
pues alguien que quiera ganar mucho dinero, porque con esa alta responsabilidad, ¿cuánto se tiene que cobrar? ¿Y quién va a pagar ese costo? Pues el cliente, el importador. Y si al importador le cuesta más los servicios, porque hay que meterle inversión para ahora tener mayor control, ¿no? Ahora ya vamos a comprar rayos X y perros para hacer previos, no se van a ahogar en los patios de Nuevo Laredo, ¿no? Pero para ver si hay droga en las mercancías, si la gente no le hace una inversión como esa, ¿quién va a pagar ese costo? El importador, y el importador va a trasladar ese costo al valor de las mercancías que las va a consumir ¿quién? Nosotros. Entonces, creo que siguiendo esa lógica no debería ser tan complicado desde mi punto de vista. Sin embargo, la reforma de la que estamos hablando ahorita no es así. Sí fuimos invitados, la CLA y la CAREM, a Palacio Nacional, estuvimos por ahí el jueves, ¿verdad? Y nos decía el secretario y los de la NAM y los del SAT, pues adelante con sus propuestas, pero casi así de ni se atrevan a regresar las excluyentes. Y no se trata de eso. Creo que ahora la tendencia sí es hacia el debido cumplimiento. Sí te debe de interesar para quién trabajas, a quién le vas a importar, qué mercancía. Sí se dedica a eso porque además están los diferentes sectores, no se dieron cuenta. El sector de las empresas con programa IMEX deben estar preocupadas porque viene toda una serie de cambios también para ellos, que también va a implicar costos, modificaciones, y también hablan de muchas maquiladoras mejor van a cerrar. Y eso implica cientos o miles de empleos perdidos. Se cierra la cortina y cierra una empresa maquiladora y tiene 2,000 empleados y adiós. Y eso el gobierno creo que no lo midió en esta reforma. No lo vi en la discusión de los diputados y senadores. Esa parte no se conocía. Oye, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con las empresas de mensajería? Ahí también, la vamos a pagar todos. Cuando pidamos del año que viene, pidamos cosas por mensajería, ya va a tener un costo mucho más alto. ¿Por qué? Pues porque antes tenían un régimen especial en reglas, ahora va a ser en la ley y van a estar sujetas a mucha regulación. Y viene la parte tecnológica además. La Agencia de Transformación Digital del Gobierno Federal lo va a controlar todo, y todo es todo, Viene la CURP con datos biométricos, también es proyecto de ellos. Entonces ya vas a ver quién eres, dónde estás, qué haces, a qué te dedicas, qué importas, si exportas o no exportas. Si no estás en el padrón, pues tú no eres exportador ni importador. Y además el cruce de información viene, creo que por eso yo les decía, es un contexto mayor porque va a ser para mí yo lo veo como un control absoluto, en donde el gobierno va a tener el poder, que el gobierno siempre debe tener el poder, claro, ¿no? Es para ejercerlo. Pero hablar de un poder absoluto, en donde los medios de defensa, de los cuales siempre gozamos para poder usar, quién sabe, el futuro, con el tema de la reforma judicial, no sé qué tanta probabilidad es. Cuando te impongan ese 200, 250 o 300% de multa a un valor de una mercancía millonaria, pues va a ser impagable prácticamente, ¿no? ¿Cómo voy a pagar por un error de etiquetado 2 o 3 veces lo que vale la mercancía? ¿Quién lo va a pagar? No, bueno, me voy al medio de defensa y lo voy a litigar con ese poder judicial, donde va a decir, ¿le debes tantos millones al SAT o a la NAM? ¿Qué crees? Ya no puedes amparar. Ya no vas a ganar, peor aún. Sí te vas a poder amparar, que ganes el juicio es diferente, ¿no? Va a haber menos probabilidades desde mi punto de vista. Menos.
en un poder judicial que tenemos, digo, no es el tema del día de hoy, pero también sí necesitaba una reforma al poder judicial, desde luego. Pero, insisto, las probabilidades, las implicaciones que tiene esta reforma, efectivamente son difíciles. ¿El reto mayor lo tienen los agentes aduanales? Sí, sin duda. Se van a tener que cuidar ahora, para poder importar una mercancía o exportar una mercancía, van a pedir hasta la vacuna de vacunación, la cartilla de vacunación, la vacuna de vacunación. Sí, todo, y además, impresionante. ¿Por qué digo que es un antes, un después? Porque yo nunca había visto que también la autoridad trasladara obligaciones de la autoridad a los agentes aduanales. Y estoy hablando de facultades de fiscalización o obligaciones fiscales. El SAT, dentro de ese proceso legislativo de reforma, dijo que revisen de una vez su infraestructura, que revisen si son EFOS o EDOS, el 69. Oye, entonces la autoridad fiscal trasladando facultades a la agente aduanal para decir, oye, pues ¿quieres que te haga tu importación de veras? Tus procesos productivos, a ver, documéntalos. Voy a ir a visitar tu empresa, tu planta, y voy a tomar fotos y voy a documentar que tú dices que lo que produces o comercializas sea real. Si no, no te va a trabajar. ¿Y tienes empleados? ¿Y los tienes dados de alta en el IMSS? ¿Y cuántos son? Y ahí, a ese grado vamos a llegar. Si no, el agente aduanal va a estar en riesgo y va a tener que consultar si es EFO, si es EDO, si está en opinión positiva de cumplimiento, y etcétera, etcétera. Y viene, tuvimos también una plática con el Consejo Coordinador Empresarial, y yo les decía a los abogados de empresa, les decía, ¿están concientizando a las empresas que así va a funcionar? Porque además el sector empresarial, yo vi algunas cartas felicitando a favor de la reforma, ¿no? Qué bueno que gracias a Dios a la reforma, pero no saben lo que tienen que cumplir también. Porque además va a estar por eso digo que no quedó bien el balance, porque tú, empresario, estás consciente de todo lo que me tienes que dar a mí, agente aduanal. No está consciente, y además ya empezaron a hablar que es una carga administrativa y todavía no salimos de la manifestación de valor, ¿verdad? Pero bueno, hasta ahí lo dejo. Aquí mis compañeros me ayudarán también a ver cuál más implicación en la idea el día de hoy con ustedes era pues hacerlos reflexionar, verlos con ese contexto de que hay un antes y un después. Sí debe de haber un cambio de paradigma, porque el sistema aduanero mexicano va a funcionar de manera diferente. Sí se acabará o no se acabará el huachicol fiscal, sí se acabará el contrabando, sí se acabará la corrupción, porque además la reforma tiene un aspecto fundamental, aparte de la digitalización, modernización y demás, el aspecto es recaudatorio netamente. El gobierno necesita recaudar, tiene una necesidad, y la pregunta está en el aire, ¿sí lo logrará con todas estas medidas impuestas, con todo lo que nos precisó el doctor Rabindrana? Va a funcionar así, y si las IMEX unas cierran y otras se mantienen, y si los RFEs, si van a estar más controlados, vigilados, etcétera, etcétera, en 24/7, O sea, la autoridad va a ser como casa de Big Brother en los RFEs, ¿no? ¿Cuánto sale y todo? Y dame acceso a tus inventarios, que coincida lo que entra y lo que sale, etcétera, etcétera. Entonces, ese control, les digo, es necesario, pero pues bueno, solo al tiempo. El tiempo dirá si las implicaciones son menos, son más. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues en días pasados platicaba yo con el agente aduanal, Felipe Miguel. Digo, hay gentes que lo que están ya empezando a hacer es que ya no quieren que las cargas lleguen al puerto, ¿no? Por lo que implica tener que hacer la revisión previa, el tema de etiquetado. Hay quien ya de plano está ahorita migrando hacia meterlo por Estados Unidos, ¿no? Ponerlo inbound para que llegue al Laredo y de ahí revisarlo, ¿no? Para después importarlo.
porque el problema de los puertos o de los aeropuertos es lo carísimo que sale el tener una mercancía ahí parada, ¿no? Y si, por ejemplo, viene contenerizada, pues sale carísimo. Entonces, va a pasar algo con esos temas. Platicaba yo aquí con el maestro y me dice, pues bueno, es que no todo puede ser así, ¿verdad? O sea, no cualquier mercancía puede meterse así, pero muchos están previendo mejor meter la mercancía por Long Beach, ¿no? Y bajarla a otros puertos, pero para que en la bodega de la agente aduanal se pueda revisar de manera previa. Claro, eso va a salir más caro, mucho más caro, pero pues hasta lo ven como un poco más seguro, ¿no? Pero bueno, es una implicación que también tiene el tema del encarecimiento, pues sobre todo la preocupación de cumplir. Yo aquí lo que le digo mucho a los abogados, a los contadores, va a tener que haber mucha prevención, ¿no? Mucha prevención, o sea, no cometer errores al 100%, ver que la clasificación sea la correcta, ver que la norma oficial sí aplica o no aplique, ¿no? O sea, también es una oportunidad, ¿no? Para todos nosotros de poder hacer una revisión previa muy exhaustiva de la mercancía. A lo mejor hasta las revisiones previas, ¿no, amigo? Desde China, antes de que se embarque, revisar absolutamente todo. No sé, va a haber muchos planes para poder revisar que las mercancías efectivamente vengan bien, porque luego muchos importadores se quejan, algunos, de que de repente ahí el proveedor dijo, mira, le mando un regalito, ¿no? Y ahí viene el contenedor y nadie lo vio y de repente abren y dicen, ¿y esta pantalla plana qué? ¿No? No, pues no tiene el caso, pues ya con eso embargaron todo el contenedor. Es una muestra, ¿no? De agradecimiento. Entonces, eso va a causar muchos problemas, ¿no? Me acuerdo mucho también de alguien que importó unos relojes muy bonitos y que creen que ahí le metieron en un estuchito una playera tipo polo, pero venía súper empacadita, así chiquitita. No, cuando vieron eso le da el soponcio, ¿no? Dice, no tengo padrón sectorial de textiles. Ahora destruye todo, saca la camisa y tírala, ¿no? Abandónala. Entonces, no, de verdad es que ahora el tema de la prevención va a tener que ser sumamente exhaustiva, ¿no? Para evitar ese tipo de errores al momento de la aduana, porque va a ser carísimo cometer algo así. Y comentaban el otro día también, pues ahora para los previos yo creo que los barcos se van a tener que formar desde China, ¿no? ¿Verdad? Para ver en qué momento les va a tocar la revisión. Yo creo que eso sí va a ser muy complicado en el tema operativo, ¿no? Pero bueno, y tenemos aquí una pregunta que le quiero hacer aquí a nuestro amigo, que es un compañero de Zoom, dice, respecto a la nueva obligación de la agente aduanal de emitir el CFDI por los servicios prestados, ¿cómo aplicará esta obligación a partir del año 2026? Bueno, pues yo también me la hice, la misma pregunta. No, bueno, tenemos dos temas ahí que están destinados a algo. Es el 160, donde los requisitos para operar como agente aduanal, el 160 de la ley aduanera, y ahora en la modificación del 160 de su fracción doceava, dice presentar anualmente la información relativa a su evolución patrimonial, que es lo que estaba diciendo hace ratito el doctor Rabiner. Esa es una obligación y va amarrada con lo de la pregunta. Anteriormente, en la reforma del 2018, existía, cuando fue derogado el 162 fracción tercera, el de constituir sociedades para la explotación de la patente. Ahí, en aquellos agentes aduanales, que creo que son la mayoría tuvimos o tenemos, los servicios prestados por la agencia aduanal con el agente aduanal se facturaban directamente de esas empresas constituidas y dadas de alta ante la AGA en aquella época. Y aparece ahí un listado. Si ustedes se meten a la página de la ANAM y checan cuál es la empresa que está autorizada para la explotación de la patente, les va a salir todo, vienen un sinfín de sociedades. Esto es muy importante porque ahora con esta obligación a partir del 1 de enero, en la cual nosotros debemos de presentar anualmente, la van a amarrar con esta obligación, que además el no hacerlo es la suspensión inmediata del agente aduanal si no factura. Y me regreso al 162 fracción tercera, o fracción segunda más bien dicho, está derogada.
vamos a tener que facturar uno por uno de las operaciones de comercio exterior, de cada pedimento, de cada R1, o aquellos que tenemos y que se conservan reglas, y si no, este es correcto, ¿no, Javier? Se conservan reglas que los que tuvimos o tenemos empresas constituidas para la explotación de la patente, podamos seguirla haciendo ahí, pues no va a pasar nada. Y bueno, de hecho no es que pase algo, simplemente que la carga administrativa de un agente aduanal, independientemente que tenga o no tenga empresa para la prestación de los servicios, pues ahora va a tener que llevar una emisión de facturas por cada pedimento que elabore. Y luego ese monto lo van a amarrar con esta declaración anual. Y con ello, pues te van a ajustar con el impuesto sobre la renta, ¿no? Ese es básicamente lo que yo veo de esa trazabilidad, la veo clarita, ¿no? No hay forma de que diga, pues cómo, si no facturas un servicio, palo, ¿no? Te inhabilito. Si lo facturas, lo tienes que declarar, obviamente. Pero todos los gastos inherentes al despacho aduanero, los empleados, las oficinas, la estructura, todo lo que conlleva llevar a cabo un despacho aduanal, no nomás es como el agente aduanal es el responsable, como dice el 54, de la debida clasificación arancelaria de las mercancías, sino es todo un entorno, un ecosistema para poder llevar al despacho aduanero. Y con eso necesitamos gente, equipos, sistemas, y obviamente eso pues, se va a tener que cobrar de otra manera. Entonces, necesitamos nosotros los agentes aduanales estudiar, de hecho es una consulta, Javier, que debemos de hacer a la administración, bueno, no, al SAT, no es a la NAM, es al SAT, de si nos van a permitir hacerlo como lo hacemos hoy los que tenemos las sociedades constituidas, o lo vamos a tener que hacer por cada operación. Eso yo creo que va a ser un detonante para muchos de nosotros, colegas, sobre todo los nuevos agentes aduanales, que a partir de esa época ya no pudieron constituir cuando se derogó. Y ellos sí funcionan como personas físicas con actividad empresarial, y con ello, pues, su asunto siempre lo han resuelto. Pero eso es los pocos agentes aduanales, no creo que sea ni el 10%. Y los nuevos, pues no lo pueden hacer. Entonces, sí es una carga administrativa muy importante, que obviamente se va a reflejar en los honorarios. Y volvemos al tema de que hay que reflejarlo todo en los honorarios y en los costos de los mismos. Y algo para complementar hace ratito lo que decía, no sé si con esto esté respondida la pregunta, pero yo quería aunar ahorita que platicaba Javier del tema del reconocimiento y el doctor Rabindrana de cambiar la logística de entrar por otro país que Estados Unidos y entrar para que podamos tener el acceso a las mercancías. Fíjate que se les olvidó el tráfico ferroviario. Para los que conocen, no han hecho operaciones de ferro, nosotros los agentes aduanales nunca vemos las mercancías. Cuando nos llega el aviso del que opera el ferrocarril, para no ponerle nombre y apellido, nos manda un aviso y tenemos 72 horas para presentar el pedimento de importación. Y muchas veces ese carro de ferrocarril que sí está asignado por número, todavía no ha sido ni cargado en el lugar de origen. Y vamos a suponer que te están aventando cloro, ¿no?, de difícil clasificación, no lo vas a ver. Y yo me pregunto, ¿y quién lo va a despachar? Pues no vamos a saber, porque además el cruzar un pedimento para aquellos que trabajan o nos están escuchando en una agencia aduanal, pues tenemos 3 días para poder presentar el pedimento de haber sido validado y pagado. En caso de ferrocarril tenemos 30. Entonces, la complejidad para poder llevar a cabo ciertos despachos aduaneros de mercancías de difícil clasificación y luego por esos medios, pues se va a complicar mucho. Ahí lo que yo les recomendé en la Cámara de Diputados, que fomentaran el representante legal. No va a querer. Él a lo mejor sí, el que no va a querer van a ser los directores de las empresas, porque los responsables solidarios y directos van a ser ellos.
Entonces no va a haber directivo de una empresa que quiera tener, porque además esa figura, Javier, doctor, está desde, bueno, esa figura existe, yo creo, desde el 2013, ¿no? Algo así, sí, es así. Y hay muy poquitos representantes legales. Y tienen sus ventajas, ¿eh? Ellos pueden abrir en las 50 aduanas del país. El agente aduanal solamente puede abrir en la suscripción y 3 adicionales. Así, hay muchas cosas que, y con todas esas ventajas, no las utilizan, y no las utilizan por una sola palabra, se llama responsabilidad. Entonces, no sé si quieran abonar algo más de lo que estamos hablando, yo creo que sí. Pregunta, amigo, Internet dice, buenos días, ahora con la entrada en vigor de la manifestación de valor por BUSEM como agentes aduanales, ¿ya están recibiendo algunas manifestaciones por parte de sus clientes para aprobar el sistema que funcione bien para el próximo 9 de diciembre de 2025? No, bueno, hemos hecho, en lo personal, yo he hecho 2 pláticas Zooms o webinars a todos los clientes, incluso está abierto, próximamente vamos a hacer otra, porque es confusa la manifestación de valor, no tanto por la información que se debe de cargar, sino que por el área de tráfico, importaciones, compras, administración. Cada empresa es un reino. Cada empresa sabe si tiene crédito, si va a ser el precio pagado por pagar, si con una orden de compra lo van a hacer. Y ahora la manifestación de valor, como viene armada, es de que hay que digitalizar los comprobantes de lo cual lleva a cabo esa transacción. Y obviamente nosotros nunca hemos sabido si el doctor Rabindrana compra un camión de tela, y yo no sé si él lo va a pagar o ya lo pagó, o lo pagará en 30 días, o en 60, en 90, o en 180. Esa información nosotros, los agentes aduanales, no la tenemos. Y no deberíamos ni tenerla. Esa información la tiene cada empresa, y es obvio, y es natural. Pues esa información la van a tener que subir a ese portal, y que no se equivoquen, porque la multa va de 2,000 a 3,000 pesos más o menos por documento que no suban o que lo suban equivocadamente. Y si quieren hacer una rectificación espontánea, de todos modos les va a caer la multa. Entonces, y aparte de que hagan la rectificación, no es como el COBE, que puedes hacer adendas, o si rectificas lo que subiste al COBE, lo puedes modificar. Aquí no, aquí vas a tener que hacer otra manifestación de valor. Y obviamente, como esa otra manifestación de valor va a traer otro código de recibo de esa información, el famoso acuse, ese acuse vas a tener que hacer un R1 para que en el R1 pongas el nuevo número de acuse. Si no, nomás para en que tú le digas, bueno, pues ya la regué, le cambio. No. Vas a tener que tocar a la agente aduanal y decirle, oye, ahora rectifícame mi pedimento. Entonces, hay que tener cuidado con ese informe y con ese tipo de cosas, ¿no? Gracias. Yo quiero preguntar algo específicamente. Siempre está en ley, en el artículo 59, la obligación del importador de poder entregar o transmitir actualmente la manifestación de valor. Pero ahora hay agentes aduanales que les transmitimos la manifestación de valor o que queremos transmitir. Ayer escuchaba en la Caravan, doctor, que de alguna manera ya no va a ser posible que el agente aduanal transmita las manifestaciones de valor, tiene que ser directamente el importador. Y habrá mecanismos específicos para poder darle la vuelta, pero ahora se están yendo hasta el IME, que es de donde sale la transmisión de las manifestaciones, el IP, que es un tema que, como bien decía hace rato, doctor, yo no sé, ellos firmaron, felicitaron a la presidencia de estos cambios de las reformas de la ley aduanera, pero no saben los problemas que acontecen, el hecho de poder tener el conocimiento de transmitir la información. Como bien decías, licenciado, pues de alguna manera los datos están, pero yo como agente aduanal no conozco toda la trazabilidad de los contratos, de los créditos, de los pagos.
Entonces, eso es una situación grave que no sé cómo se vaya a resolver. Hay empresas que están manifestando con un layout el subir la manifestación de valor a través de las asociaciones, pero eso está complicado porque entonces se va a tener que compartir ese proceso para que una parte que yo tengo de la factura comercial se la pueda transmitir y la otra parte que tenga las evidencias para presumir realmente el valor, está complicado ese proceso. Va a haber tiempos, costos y complicaciones en ese sentido. Esa era mi pregunta. Bueno, pues, así que ya me preguntó, ya se contestó. No sé, yo dejaría a Javier que ¿cómo lo ves, Javier? Porque a ver, para no. Con mucho gusto. Efectivamente, en Karen nosotros hicimos esa aclaración, que se tenga mucho cuidado con la transmisión, porque efectivamente ahora el gran cambio es que se tiene que transmitir con la fiel del importador y que apliquemos la de antaño, como en tema fiscal, de pues darle tu fiel al contador y que él declare. Entonces ahí hay una implicación por el rastreo y trazabilidad que se va a hacer de manera electrónica, va a decir, oye, la IP me dice que no lo hiciste tú tu empresa está en Sonora y fue transmitida desde otro lugar y van a llegar a ese nivel de revisión. Entonces, nosotros estamos sugiriendo a los agentes aduanales de, oye, no, avísale a tu cliente que lo tiene que hacer él. Él es el que conoce los contratos, él es el que conoce las formas de pago, él es el que conoce todo, él te debe de documentar y además, pues la prueba de valor, que es lo que ellos, el agente aduanal se debe ocupar que esté bien transmitida, que esté bien puesto el identificador en el pedimento. Y entonces estamos en Karen, por lo menos, haciendo esas aclaraciones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si tenemos la costumbre de un servicio que hace el agente aduanal y que cobra por ello, pues ahí ya cada quien tiene que decidir, oye, pues si es negocio para ti y lo quieres seguir haciendo, pues ahora de todos modos tienes que documentarlo de manera diferente. Y ponle a los contratos de quién es responsabilidad, la información que se proporciona, de dónde viene y la autenticidad, ¿no? Algo que mucha gente no toma en cuenta. Piensan que porque ellos ponen su fiel, en el caso de una multa, de un error o una omisión, la multa les va a llegar a su buzón tributario. Y no es cierto. Así debería ser, pero el que deba ser a lo que es que quien presente ese documento ante la aduana se llama agente aduanal. Incluso hoy en día, las multas de los COBES, aunque un contribuyente capture su COBE, te lo haga llegar y tenga una diferencia en un reconocimiento aduanero y sea la multa del COBE, que ya ven que está bien barata, como 35 mil pesos, y ahora creo que va a andar, no sé, creo que es 50 y tantos, ¿no? Ya ni quiero acordarme ahorita, pero bueno. La multa se la notifican al agente aduanal, porque él es quien presenta ante la autoridad aduanera el documento. Entonces, aquí, y hoy tocaba ahorita un tema, Javier, de los contratos que debemos de tener ahora los agentes aduanales con nuestros clientes. Debemos de poner unas cláusulas donde se especifique que la información que nos hacen llegar y la información y los archivos digitales, que hacen, eso casi nunca lo hemos tocado, los archivos digitales que nos proporcionen las multas derivadas serán a cargo de ellos. Así, porque yo no lo cargo, yo no sé qué cargaste, pero a mí sí me multan. Entonces, vamos a tener que modificar como recomendación tanto para importadores, exportadores y mis colegas agentes aduanales, es que los contratos que hagamos con nuestros clientes, ahora sí tenga de todo. Así no es un tema de buena fe y que recibo la documentación de buena fe. Eso ya acabó. El principio de la buena fe también ya pasó a mejor vida.
Y esto va a hacer que mucha gente, ya incluso colegas, he sabido, no sé Javier si tú tengas ya la tema por ahí como en Karen, ya están cerrando oficinas, o sea, ya están pensando en cerrar oficinas porque no se tiene el control al 100%, llamémoslo así, porque una cosa es cometer un error y otra cosa es hacer un horror, se escribe muy similar. Entonces, cuando son errores y solamente el que trabaja se equivoca, eso pudiera tomarse de una forma. Si es horror, pues dale con todo, ¿no? Incluso acabamos de hacer un convenio, tanto la CLA como con Karen, de la gente aduanal que haga horrores, serán expulsados y no los vamos a admitir ni en una ni en otra confederación. Entonces, es algo que debemos de llevar a cabo a la práctica, ¿eh? No más decirlo de dientes para afuera, sino que ahora nuestros comités de honor y justicia van a estar muy activos. Les falta chamba. Pero esos son temas que hay que tomar en cuenta. Yo creo que hay cosas que, si bien es cierto, la reforma existía bien, la necesidad de hacer una reforma a la ley aduanera, pero las implicaciones, como se llama este foro, de la ley aduanera, muchos no se tomaron en cuenta. Y les voy a decir, y sé que lo van a oír, ¿y saben por qué? Porque no fuimos invitados a la redacción de esta reforma de la ley aduanera. Esto que estamos comentando aquí, si nos hubieran escuchado antes, porque cuando nos la presentaron ya venía cocinada, empacada, ¿no? Y como dijo el doctor, sí nos dejaron ir, nos escucharon, ¿no? Pero no bueno, exacto, nos oyeron, no nos escucharon, como dice Javier, pero ese tema todavía hay oportunidad de hacerlo, y se llaman reglas y reglamento. Entonces yo los invito a toda aquella autoridad que nos esté escuchando, nos vea, que nos dé la oportunidad de veras de escucharnos, porque los que estamos en la trinchera somos nosotros. Los que somos los representantes legales de los importadores somos nosotros, los agentes aduanales. Entonces, si bien es cierto, existen fallas en el sistema, existen abusos, pero creo que platicando nos podemos entender mejor. Gracias, amigo. Sí, claro. Bueno, yo lo que quiero decir, además, pues hablando de implicaciones, la verdad es que implica en la parte netamente jurídica, esta reforma implica pues temas favorables para los abogados, como decía el doctor, va a haber mucha chamba porque hay una regresividad. El derecho tiene que ser progresivo y tenemos que ir evolucionando hacia favor y creo que representa una regresión. Se violan algunos principios constitucionales. El doctor mencionó algunos, como la presunción de inocencia para el aspecto de cancelación de patentes solamente por estar investigado. Ya mencionaron las multas que puede violar el 22, algunos principios constitucionales están violados. Eso es lo que para mí implica la reforma. ¿Qué implica para el sector de agentes aduanales? Implica un cambio de paradigma, porque ya efectivamente va a tener que desarrollar a mayor responsabilidad, pues mayor grado de cumplimiento, entonces se va a tener que volver, como decía el doctor también, 100% preventivo. Ya va a tener que ser muy meticuloso. Y eso va a aumentar tiempos y costos, ni hablar, pero hay que tener cuidado, hay que hacerlo bien. Y entonces, lo que no se discutió nunca también en el proceso legislativo es ese doble papel que sigue en la ley. El agente aduanal obtiene una patente por parte de la autoridad y se habla que es coadyuvante y que debe de ser vigilante. Ahora, con todas esas responsabilidades trasladadas, pues como si fuera la autoridad. ¿Y qué hay del papel de la licencia? Es para realizar operaciones a cuenta de un tercero. Y ahí está la figura del mandato. O sea, el agente aduanal es mandatario de los importadores y exportadores, ¿no? Y ahí está la ley, no lo tocaron. Y entonces,
¿Qué implica eso? ¿Qué implica? Entonces la gente aduanal a partir del próximo año o va a ser más pro autoridad o va a ser más a favor de sus representantes, son los importadores y exportadores. Ese papel, todo eso implica, ¿no? Entonces, insisto, en ese cambio de paradigma, pues va a haber muchas cosas que hacer, va a haber muchas cosas que trabajar. Lo que sí es importante, pues es que la autoridad además también asuma su responsabilidad. Eso también implica. De hecho, se me hace la mayor de las implicaciones. Ya me diste responsabilidades, ya me diste obligaciones, pero ¿cómo me vas a dar acceso? Oye, yo verifico que no sea EFO, pero ¿dónde va a ser validable y consultable? ¿Y qué tan actualizadas están tus bases? Porque tú haces publicaciones de 69 y las actualizas un mes o cada 2 meses y ya me dejaste la responsabilidad. Es decir, implica el compromiso de la autoridad para dar acceso a las bases consultables, a las bases públicas, a todo, porque si no, entonces, ¿cómo voy a cumplir con todo lo que me dejaste? Me dejaste mucha tarea, mucha responsabilidad, pero no me das las herramientas ni facilidades. Esperemos que ambas confederaciones podamos lograr y hacer buenas propuestas a nivel reglamento. Y ahí es donde va a decir, bueno, sí, yo voy a cumplir con todo lo que me dijiste, pero dame acceso. Dame facilitación para cumplir con lo que tú mismo me mandaste. Muchas gracias y salud. Gracias, amigo. Bueno, aquí hay, yo nomás quisiera abonar en todo de la trazabilidad. Hay un tema muy importante que yo traigo una bandera que cuando me ven entrando al SAT o Palacio Nacional dicen, ahí viene este señor, ¿no? y el tema se llama trazabilidad y se llama análisis de riesgo. Y algo que yo lo voy a decir tan clarito como yo lo entiendo. Yo no sé por qué no lo quieren hacer. No quisiera pensar mal. Se llama PESE, Pago Electrónico de Comercio Exterior, que muchos de ustedes lo deben de conocer. Para operaciones vulnerables, la operación de trazabilidad del pago de los impuestos al comercio exterior se debe hacer por medio de una cuenta autorizada, de una institución autorizada y que se denomina PESE. Desde la ministra Fayad, que estaba de Margarita Ríos Fayad, que estaba que era presidenta en aquella época, jefa del SAT, es cierto, y luego llegó Buenrostro también como jefa del SAT, y luego han llegado otras personas. Ahora vimos a Dagnino, que tengo una reunión con él para el mismo tema, ojalá lo vea y lo oiga. ¿Por qué no volvemos que sea obligatorio el pago de las contribuciones al comercio exterior vía PESE? Que sea un requisito para tener el padrón de importadores. Entonces, si el que haga, obviamente con sus salvedades, ¿no? Importaciones ocasionales, no sé qué, lo que comúnmente se maneja. Pasajeros, cosas esas, ¿no? Pero que se ponga como una obligación, como un requisito, no sé, es un requisito. Usted quiere ser importador, pues obviamente tiene una cuenta de cheques, obviamente le paga al extranjero, ¿no? ¿Y por qué no puede tener la trazabilidad del dinero desde su cuenta de cheques autorizada, que se conecte como lo hacemos con otros? Hay unos importadores que ya lo tienen, pero que sea el 100%. Y entonces vemos la trazabilidad del dinero y vemos qué es lo que… Porque ahora sí, con esa intención de fiscalizar, yo creo que sería algo muy importante para que en el comercio exterior y en las importaciones de las mercancías tuvieran todos los importadores PESE. Incluso les conviene a ellos mismos, su control va a ser mucho mejor. Entonces, ese es el tema. Ahora, a la pregunta, ¿quieres leer la pregunta, doctor? Sí, cómo no. Dice, ¿considera que esta reforma genera un entorno más competitivo o por lo contrario podría desalentar la inversión extranjera debido a este incremento de controles y requisitos? El tema de fomentar la inversión extranjera en cuanto a esta reforma de ley aduanera, yo, desde mi punto de vista, no es tanto como agente aduanal, sino como empresario,
pues sí me inhibe por los altos costos que va a representar. Y automáticamente, si a mí me inhibe, pues no voy a tratar de comprar o voy a comprar menos. Y esto va a afectar a toda la cadena logística, así a los forwarders, a los almacenes, a los puertos. ¿Por qué? Porque si nosotros los agentes aduanales vamos a querer hacer la revisión del 100% de las mercancías, porque lo debemos de hacer, como decía hace ratito, la tele que le regalaron, ¿no? y no la declaramos, nos embargan todo, bueno, nos embargan todo el embarque y la multa, pues ahora sí vamos a tener que ver todo esto. ¿Los puertos tienen la capacidad hoy de hacerlo? Manzanillo se tarda 8 días en posesionarte un contenedor para hacer previo. 15. Entonces, pues es la locura. Un costo de un contenedor de demora al día son $200 promedio. Entonces, si tú le hablas a 10 días, pues estás hablando de $2,000. Si te van a dar el previo para 15, pues ya estás hablando de $3,000. Y luego más el previo, más el costo, más el más. Ya, sí. Acuérdense que almacenaje nomás tenemos 7 días y los demás corren más o menos al mismo costo del contenedor. Entonces, estás hablando de $5,000 de demoras en 10 días. ¿Quién lo va a pagar? Entonces, ese tema de cosas son las que hay que expresarlas, hay que decirlas. Y eso sí inhibe la inversión. Así, ¿para dónde va a crecer Manzanillo? ¿O cuántos años con el nuevo proyecto? ¿Quién va a invertir? ¿Para qué queremos mercancía almacenada? Hablaba hace rato al principio el doctor de lo abandono. ¿Quién va a querer tener un almacén para que la gente diga mejor la abandono? Porque el costo que me conlleva ya, que traigo de arrastre de almacenes y demoras de contenedor, pues ya no es negocio, pues adiós. ¿Y qué va a decir el proveedor en el extranjero? Si la mercancía que yo fabrico, que la mando y me la compra fulanito de tal, es para venderse, porque si esa mercancía es buena, pues el señor me compra más. Pero si esa mercancía no sale de la aduana, pues se va a abandonar, se va a destruir, y el señor tampoco va a vender. Es decir, esta palabra ahora de moda que le ponemos ecosistema, pues hasta allá va a dar. No nomás es una cosa de ciudad gótica, ¿no? Ahora sí que esto hay que resolverlo, pero de raíz. Entonces, es importante para todo el ecosistema esta reforma de ley aduanera. Gracias. Última pregunta, aquí compañero. Gracias, doctor. Bueno, ahorita que hablaba el doctor Miranda de las implicaciones que hubo acerca del Parlamento abierto, que los invitaron a exponer sus puntos de vista, pues los oyeron, como dice, pero no los escucharon, y pues se fue así en blanco, ¿no? Ellos, como decía nuestro expresidente, no le voy a mover ni una coma, y justamente parece ser que sí fue. Y bueno, desafortunadamente, primero pasó lo de la reforma judicial, después la reforma a la ley de amparo, ahorita la reforma aduanera, a la ley aduanera, y ahí viene la reforma electoral, ¿no? En clase nos decía el doctor Ravindrana, sabiamente dice, somos la generación que entró con muchas, nos está pasando a nosotros, somos la generación que entró con muchas facilidades y vamos a salir sin ninguna, tenemos que hacer algo, de verdad, esas palabras así retomaron en mi mente, y ahorita viene la idea de que esta reforma aduanera en específico, y que el doctor Ravindrana también es un experto en amparo, pues hay muchas cosas que están violando flagrantemente la Constitución, ¿no? Y nos tenemos que mover por ahí, bueno, principalmente, por ejemplo, a la gente aduanal, pues definitivamente si tú te vas al amparo, que sí tenemos que pensar también que el Poder Judicial ya tiene ahí sus defectos ya de elección y todo, pero pues no tenemos que bajar la guardia, ¿no? Y si no, pues ni modo, irnos a cortes internacionales, porque no puedo creer que tanto cinismo y tanta
o sea, flagrancia, y que nadie diga nada ni pueda hacer nada, ¿no? Es una impotencia, digo, y además le están, bueno, en este caso le están pegando a la gallina de los huevos de oro, porque están ahuyentando el nearshoring, que es con lo que nos estamos financiando. Si usted se va a Ciudad Juárez, o a Tijuana, el 90% de la economía de esas ciudades se mueve de la maquila. Y la maquila es un motor económico, inclusive siendo que Ciudad Juárez no es la capital de Chihuahua, sí es la capital que mueve muchísimo más dinero en todo el estado que inclusive el mismo Chihuahua, ¿no? Lo mismo pasa con Tijuana, que no es la capital, pero sigue siendo uno de las economías más fuertes de la República. Entonces le van a pegar tremendo a la maquila, al nearshoring. Era algo que teníamos muy a favor, pero también pues Trump ya se dio cuenta que por ahí le estamos tal vez pegando en el aspecto laboral y de prestaciones, que no somos equiparables. Y ahí hay un hándicap en contra, pero aparte si le metemos la ley aduanera como va a quedar ahorita, pues van a decir, véame, o sea, pues yo me voy de aquí, pues no tengo por qué estar, ahorita está el caso de Samsung, no tengo por qué estar haciendo doble tributación, y además no simplemente doble tributación, sino terrorismo fiscal, no tengo por qué estarlo padeciendo, ¿no? Entonces tal vez esto que quieren hacer mayor recaudación, les salga el tiro por la culata, como dice coloquialmente, y bueno, pues a ver qué pasa. Pero ya por otro lado, y perdón que toque también este tema, es que sí los chinos, y perdón, con todo respeto, han abusado también de la entrada de productos. Si uno camina por el eje central, es indignante ver cómo todos los puestos ya no te dejan ni pasar, o sea, no puedes ni pasar por ahí porque todo el producto chino que llega se vende ahí, y ahora unas nuevas calles que no tenían comercio ambulante ya están, por ejemplo, la calle de Tacuba o Allende, ya están llenas también de comercio, que en las calles se ponen en las banquetas, no te permiten ni pasar, y es puro producto chino, que sinceramente yo no creo que entren por un agente aduanal. Yo sinceramente pienso, sin conocer a fondo el tema, y lo digo, pero pienso que entran de contrabando. Entonces ahí las que tienen la culpa son las autoridades, no simplemente el que está queriendo hacer bien su chamba de importar y hacer el trámite correspondiente, sino que las autoridades, ya se demostró con el huachicol fiscal, que pues por ahí nos están metiendo gol, ¿no? Digo, me incluyo porque pues al final de cuentas todos terminamos pagando los platos rotos. Gracias por permitirme la intervención, doctor Ravindrana. Bueno, pues yo pensé que esta plática iba a durar nada más 1 hora, pero ya veo que se puso calientita, ¿verdad? Y el tiempo, ¿no? Y sobre todo que preocupa mucho realmente la reforma, ¿no? Para concluir, yo creo que no es una reforma que ayude a la facilitación del comercio, yo creo que no. Endurece mucho todo, y sobre todo todos los sectores están muy preocupados por este tema, ¿no? Qué lástima que antes de emitir el proyecto pues se hubiera consultado, ¿no? Claro. Para que conocieran las implicaciones que tiene, ¿no? No desde ahora sí que de un escritorio, ¿no? Emitir una reforma cuando se desconoce la operación y las necesidades del país. Pues le agradezco mucho a todos su presencia, y gracias a los compañeros de línea, que me despido, y pues no les digo hasta luego, ¿no? Sino nos vemos pronto. Muchas gracias. Listo, pues igual yo agradezco el favor de su atención, la invitación, y bueno, pues estar aquí en este recinto para mí es bastante simbólico y significativo, porque fui egresado hace 30 años en estas aulas, y bueno, todas las veces que sea invitado aquí estaré, y muchas gracias por su atención, cuídense mucho. Bueno, pues igual, muchas gracias por la invitación. Espero que lo que haya comentado al respecto sea de utilidad, lo tomen en cuenta. Lo queremos hacer de la mejor forma y transparente, sin aludir a ninguna persona que pues se pueda sentir molesta, pero es importante que vean las cosas como son, y agradecerle obviamente a esta institución. Yo no soy egresado de esta casa mater, pero sí he tomado diplomados de comercio exterior aquí hace muchos años, con otro tipo de administraciones, y gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias. Gracias a todos. Tengo la foto. A nombre de la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, y de la doctora Irene Miguel Hernández, jefa de la División de Universidad Abierta de la Facultad de Derecho de la UNAM,
Les agradecemos al doctor Juan Ravindrana Cisneros García, al maestro Miguel Ángel González Jiménez, expresidente de la CLA, y doctor Javier Miranda Villalobos, director jurídico de la CABE. Muchísimas gracias, les damos otro fuerte aplauso, por favor.